en Isaías 53. Vamos a leer 2 versículos de ahí. Aleluya. Y va a ser el 1 y el 2. Voy a estarme enfocándome ante todo en el 2, ¿ok? Aleluya. Y vamos a empezar en este día con esta serie, aleluya, de prédicas. Gloria al Señor. Isaías 53, 1 y 2. Cuando todo lo tengamos, usted me dice un amén. Amén. Bueno, gloria al Señor porque ya lo encontró. Mira, la palabra del Señor, iglesia, siempre se lee en honra. Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así su santa palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Otra pregunta. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Padre, gracias. Heme aquí una vez más. Aquí estoy, Señor. Yo sé que predicar tu palabra es un compromiso tan grande. Es tan serio. Porque no es lo mismo, Señor, venir aquí a hablar de lo que tu palabra no dice. O hablar de mi persona, Señor. Yo no tengo nada para ellos. Pero tu palabra lo tiene todo. Señor, heme aquí una vez más. No te pido ni que me aparte ni que me quite. Humildemente te pido que uses este cuerpo. Úsalo. Te lo he entregado. Lo he rendido a ti, Señor. Y mi deseo es, Señor, querer ser un instrumento en tus manos solamente. Ayúdanos. Ayúdame. Este es tu pueblo, Señor. Y ellos te necesitan. No permitas que ninguna palabra la tomen en su cuerpo, en su carne, en su mente natural. Porque lastimaría, Padre. Pero si tú haces que ellos lo entiendan en su espíritu, ellos van a ser bendecidos, edificados, enseñados o exhortados aún así, Padre, pero va a ser recibido. Señor, nos vamos a sentar a la mesa. Dentro de mi ser, así como tú me has dado a mí, estoy seguro que usted nos va a servir, mi Señor. Porque tu presencia está acá. Tu espíritu está acá. Y tu espíritu es el que sirve. Padre, gracias yo te doy por tu palabra que tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Trataré de ser breve pero conciso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero tocar. Iglesia, quiero que te mantengas un poquito conmigo, ¿ok? Aleluya. Quiero tocar unas cuantas, no sé cuántas veces vaya a predicar porque estábamos confundidos en la fecha. Pero bueno, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mira, el libro de Isaías es un libro profético. El libro de Isaías habla mucho acerca del que iba a venir, del que iba a ser enviado. El libro de Isaías, ¿verdad?, habla mucho sobre, ¿verdad?, quién era aquella persona, quién era ese Mesías, quién era el escogido, el ungido de Dios. Aleluya. Entonces, en este capítulo 53, ¿verdad?, que vamos empezando ahorita, que lo leímos, hay preguntas. ¿Quién creerá? Quiero que usted ponga atención porque al final usted se va a dar cuenta de que hay cosas que a veces no logramos entender, pero cuando uno se mete e indaga, llega uno a entender cosas. Oh, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el otro? ¿Quién creerá? La pregunta de Isaías.
¿quién creerá? Una profecía de Isaías sobre Cristo que empieza con dos preguntas. ¿Quién creerá? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Aleluya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjese. ¿Quién? ¿Sobre quién se ha manifestado ese brazo, ese poder tan grande? Y cuando yo estudiaba, la Biblia habla de que con brazo fuerte, con mano fuerte, con poder, Él hizo grandes cosas. Pero aquí Isaías parece como que está en una pregunta como que si se había olvidado. Porque nosotros los humanos atendemos mucho a olvidar. Aleluya. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se ha manifestado este brazo fuerte de Jehová? Estas dos preguntas que son un llamamiento ¿a qué? A fe. A la fe, iglesia. ¿Quién creerá? Por fe hablamos. ¿Quién creerá porque la palabra de Dios ha sido declarada? Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Él lo declaró. ¿Quién creerá a pesar de qué? De las circunstancias. Como cuando le hablaba de Dios acerca de Noé. ¿Quién le creyó a Noé? Nadie. A pesar de que ellos estaban, ¿verdad?, viendo que él estaba trabajando, pero él trabajaba por fe. Porque las personas, ¿por qué? Ellas rechazarían al mensaje. Ellos rechazarían al Salvador prometido. Y hasta este tiempo que vivimos, más de 2000 años, mucha gente sigue rechazando a ese Salvador. Yo quiero que usted se mantenga conmigo, fíjese bien. Quiero leer el 2 una vez, dice, fíjese, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Fíjese bien. Un retoño saldría o crecería como una planta tierna. Pero, ¿qué es cuando dice de tierra seca? Iba a nacer algo ya de lo que estaba por decir muerto. Muerto. Yo quiero que usted le ponga atención porque se va a dar cuenta a dónde se dirige. Si leemos ese versículo 2 en la Nueva Versión, pues diría así: creció en su presencia como un vástago tierno. Si yo lo leo ahí, es una profecía de la venida de Jesucristo, o sea, el Mesías. Profecía. Ahora, qué bella descripción es acerca de que es de quien habla, es de Jesús. Jesús, iglesia, era el que iba a ser enviado. Mas sin embargo, él vino y le dice: ¿quién va a creer cuando tú vuelvas? En otra palabra, ¿quién? ¿Quién va a creer? ¿Cómo te vas a manifestar si no creen en ti? Porque ¿por qué el Señor se manifestó, recuerde, allá con el pueblo antes de sacarlo de la esclavitud? ¿No se manifestó Él en gran manera? Él hizo grandes cosas, milagros. Dice la Biblia que con brazo fuerte lo sacó de allí. Sí es. Mire, habla de milagro, de cómo Él iba a hacer
Un retoño. Un retoño. Algo que iba a crecer de la nada, como dicen. Y todos sabemos bien cómo Jesús fue encarnado. Todos sabemos. Por eso es importante a veces uno entender lo que la Escritura quiere hacer que uno, como dicen, entre, penetre y que se quede allí. Que no nos olvidemos. Mire, su entrada a este mundo, ¿cómo fue? Como un bebé. Como un baby. Un baby. Ahora, ¿para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. Nomás por eso. Porque Dios quería que todo fuese conforme ¿a qué? A la Escritura. Eso era lo que Él quería. Vamos a ver cómo lo declara. Mire, Lucas. Voy a tocar así en grandes rasgos. Lucas, capítulo 2. Si usted lee del 1 al 20, ahí le declara, bueno, pues del nacimiento. Desde el nacimiento de Jesús, cómo Él, aleluya, iba a nacer. O sea, aquel vástago, aquel retoño iba a venir. ¿Cómo? Todo lo que pasaron. Mira, brincando así, voy a leer 2:6. Voy a ir brincándome. Pero usted lo puede leer del 1 al 20 en su casa, del capítulo 2, perdón. Aconteció que estando ellos allí, dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. María da a luz, lo envuelve, lo acuesta, conforme lo que sabemos, en el lugar que nació. Fue algo que tenía que darse a conocer el porqué. En aquella noche, sabemos bien de que vinieron ángeles, dieron a conocer la gran noticia. Y le dieron señales. Y conforme a todo lo que aquellos seres angelicales les habían dado a conocer a aquellos pastores de aquella noche, así pasaba. Así estaba sucediendo. Porque era necesario saber todo esto. ¿Por qué? Porque nunca había visto algo semejante. Recuerde que ellos estaban en un tiempo de silencio. Y el retoño tenía que empezar a salir. Salir. ¿Y qué dijo aquel ángel? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque ellos tuvieron temor por la manifestación. No temáis, porque aquí dice, os doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo. Escuche, que os ha nacido hoy, dice. Cuando usted habla esto, como dice, que ha nacido hoy, que dice, que ha retoñado hoy. De lo que estaba, como dicen, ya como muerto. Qué tremendo. Aquel baby, aquello que iba a nacer, iba a crecer. Aleluya. Creció como cualquiera de una familia. Y más bien, mire, fíjese bien, no era ni familia. ¿Por qué? Porque cuando él viene y escoge, Dios escoge a María, María no estaba ni casada, no tenía esposo. Pero él viene y decide escoger a aquella mujer. Y yo les he dicho a ustedes, y espero que se acuerde, porque Jesús vino para ser rechazado, yo creo. ¿Y quién fue el primero que lo rechazó? Yo se lo he dicho a usted. El primero que lo rechazó fue José. Él fue el primero.
Porque no le creyó. A veces nosotros, ¿verdad? Creemos que porque amamos, pero si no nos damos cuenta de las cosas de Dios. Aquel hombre amaba a aquella mujer, pero no podía percibir las cosas que Dios estaba haciendo con aquella mujer. ¿Usted percibe lo que está haciendo Dios con su esposa? ¿O usted le enoja? ¿Lo percibe? ¿O se enoja? Porque a veces nosotros, como no percibimos, me molesta. Aquel hombre se sintió defraudado. Y a pesar que lo que le estaba diciendo. Por eso es necesario que Dios trate directamente con la persona. ¿Qué pasó acá? Él tuvo que tratar directamente con José. Así de que aquel baby iba a nacer en un lugar donde no había ni papá ni mamá. Que en este tiempo se le dice, bueno, es mamá soltera. Yo no entiendo cómo es que suceden esas cosas. Ahora, aquel muchacho, creciendo como un hijo de familia ya después. ¿Por qué? Porque ya después que la reconoce, él se casa. En otra palabra, la agarra como debe de ser. Pero no la conoció. Mire. Voy a leer un poquito. Mire, voy a ir al 40. Y el niño dice, crecía y se fortalecía. Estoy en 2:40. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién está hablando? Del retoño de Jesucristo. El niño crecía. Y él iba creciendo como cualquiera. Aquel retoño se iba. Y se creciendo. Si usted lee esta parte, la parte que sigue del 41 hacia el 52, esta parte es cuando él, como dicen, se lo pierden. Y no que lo pierdan, sino que él viene y pues se queda. No voy a entrar en todos estos detalles, pero yo sé que usted lo sabe. Lo que yo quiero que usted entienda es esto, de que Jesús fue aquello que iba creciendo como tal, como cualquier ser humano, e iba creciendo en conocimiento de Dios. Fíjese esto. La ternura o compasión de aquel ser sería siempre parte de la vida de él. Porque él vino a mostrar algo diferente de todo lo que había. Él no vino a seguir las reglas o a seguir ritos de la ley. Él venía como dice, a hacer algo distinto. Por eso es que nosotros tenemos como iglesia tenemos que hacer la diferencia. No religión, sino una buena comunicación, una buena relación con el Señor para que nosotros podamos ser diferente a los demás. Aleluya. Aquel ser tuvo tiempo, mire, para todo. Tuvo tiempo para todo lo que vino a él. Y se acuerda que la semana pasada que yo le hablaba acerca del tiempo. Y consideraba yo que la Biblia dice que hay tiempo para todo. Jesús nunca estuvo tan ocupado. Él se desenvolvió, creció, hasta que llegó el tiempo. Iglesia, fíjese bien en esto.
¿Por qué empezar hasta los 30 años un ministerio? Porque era la madurez de una persona, ¿sabe? En aquel tiempo. Y él esperó hasta ese tiempo. Pero ¿qué hizo el Señor mientras tanto? Él empezó, como dicen, a ver, a investigar, a darse cuenta de todo lo que había a su alrededor. ¿Qué era lo que podía hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a empezar? O sea, todo tiene un tiempo para uno poder, como dice, prepararse. Viene él y agarra a sus discípulos, porque había que prepararlos. Él tuvo tiempo, mire, tuvo tiempo para los niños, tuvo tiempo para los enfermos, tuvo tiempo para sanar los leprosos, tuvo tiempo para poder, dicen, aceptar o que vinieran a él los que los rechazaban a esta gente. A los rechazados él los agarró. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, él venía con algo diferente. Esto que estaba creciendo era para traer una fe y una esperanza a los que no tenían ninguna. Créalo. Mire, recibió, como dicen, a los quebrantados. Recibió a los marginados, a los rechazados. Recibió a los que les decían que no conocían la ley. Esos malditos son, decían los judíos, porque no conocen la palabra, no conocen la ley. Para ellos fueron a él. Él los recibió. Recibió a los que estaban tristes. Convivió con los pecadores. Lo que nunca había pasado. Usted sabe lo que era para un judío ortodoxo juntarse con un pecador. Era algo que, bueno, pues, parecía que un leproso se había juntado, lo había contaminado, en otra palabra. Él recibió aquel retoño. Estaba saliendo de un lugar, aleluya, donde no esperaban ya nada. Mire, su compasión, iglesia, revela lo que es en realidad aquel ser. Tiene su corazón de él, es tierno. Mire, voy a ir aquí. Vaya conmigo si gusta. Quiero ir mire, Isaías 11. Voy a ir para que usted se dé cuenta. Isaías 11. Mire lo que dice ahí, qué bonito está esto. Le leo del 1 al 5. Mire lo que habla hablando de Isaías. Este Mesías dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjese, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Aleluya. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con él el espíritu
de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es el retoño. Esto es lo que profetiza este reinado del justo Mesías. Por favor, yo quiero que usted le vaya poniendo atención porque yo voy a ir predicando sobre esto. Y yo quiero que al final de todo esto, usted se quede con algo. Que usted sea un hacedor. Vamos, ahora aquí. La raíz de tierra seca. Aleluya. Escuche, como raíz de tierra seca. Como una raíz. ¿Usted se ha dado cuenta cuando las plantas, esas que cuando viene el tiempo frío se mueren, pero cuando viene el verano vuelve a retoñar? Esas plantas, ¿sabe qué es lo que hacen? Durante el tiempo del frío, ellas vienen y se hacen grandes de sus raíces. Agarran fuerza a la raíz, pero se seca todo lo de afuera. A esa planta, aquí en inglés le llaman perennial. O sea, porque sale cada año. Pero esta raíz que brota acá, esto aquí, iglesia, óigame, ya no había. Esto es como cuando Sara o Abraham y Sara estaban esperando un hijo, que ya no podían entre ellos, y solamente el puro poder y la fe de ellos para creerle a Dios, para que se cumpliese aquella promesa. ¿Sabe? Mire, Israel parecía muy improbable. Ahora, yo quiero que vas a ponerse, porque ¿a dónde se está dirigiendo esto? Al estado espiritual de aquel pueblo, Israel. Israel parecía muy improbable para producir un retoño más. Ya no había. Se habían hasta olvidado de la palabra. Le habían puesto por un lado. Más de 400 años silencio. Santo. ¿Pero por qué? Ponedle atención, iglesia. Porque habían apedreado a los profetas y rechazado el mensaje de Jehová, Dios de los ejércitos. Por causa de eso, habían rechazado. Ya no había. Por causa de eso caían en las manos ¿de quién? Del enemigo. ¿Por qué? Porque dejaban al verdadero Dios para irse a postrar ante ídolos. Hay un solo Dios, iglesia. Y Él merece que tu corazón esté atado, pegado a Él. No deje que nadie tome el lugar. Porque cuando uno hace eso, uno viene y cae en las manos del enemigo. Habían quedado sometidos. Ahora, ¿qué? En este tiempo, en el tiempo, mire, que aparece este retoño, que aparece ya el Señor, cuando Él ya va para entrar esto, ¿a dónde estaban? Bajo el imperio romano. Les habían quitado todo. No había. Estaban sometidos. Se habían convertido en marginados, en otra palabra, entre las naciones. ¿Qué un marginado qué es? Alguien que le han quitado sus derechos. Alguien que ya está por un lado. ¿Sabe?
¿Pero qué? De las Escrituras. Las Escrituras dicen que ellos serían el vehículo para que viniera el Mesías. Ahora, ¿por qué se cumplió esto? ¿Por qué? Porque los judíos o los hebreos eran muy buenos para poder servir a Dios. No. Aquí se cumplen las promesas que Dios da. Porque Dios es un Dios de pactos que cumple las promesas, ¿sabe? ¿A quién le prometieron? ¿Sí? Si usted va, se da cuenta usted cómo el Señor ha venido obrando, trabajando y trabajando por las promesas, por aquellos hombres, por aquellos, por decir, ese héroe de la fe. Tener fe, iglesia, es tan importante. Porque usted, cuando tiene fe, usted no camina por lo que mira, ni por lo que siente. Usted camina porque tiene fe y usted ha creído en las promesas de aquel que lo ha llamado. Y usted sigue caminando. Usted sigue. Nadie lo detiene. ¿Sabe? Las Escrituras declaraban que Israel era el que iba a proveer el Salvador del mundo. Mire, cuando Jesucristo vino, ¿por qué no creyeron en Él? ¿Por qué lo rechazaron? Punto número 1, mire. Él no nació como un rey. Él no nació, digamos, por decir así, con lo que conocemos. Conocemos. Ok, cuando un rey tiene un hijo, es un príncipe. Y por, digamos, por herencia va a heredar el reino de su padre. ¿Verdad que sí? ¿Es así o no es así? Entonces, y aquel viene, un rey, el rey de reyes, el señor de los señores, viene y se fija en una mujer que ni está ni casada para traerlo al mundo. Pobre, no tiene nada. Fíjese, como raíz de tierra seca. Nace con unos papás pobres. Nació como había sido profetizado en Belén. Pero ¿a dónde creció este niño? Imagínate. Cada uno en su país conoce de un lugar, ¿verdad? Que es lo más peor, ¿verdad que sí? Cada uno. Cada uno conoce de lo peor de un barrio. Bueno, pues póngale así. Este niño nace en Belén, pero crece en Nazaret. Algo que a la gente ni le gustaba. ¿Qué vivían ahí? ¿Quiénes vivían? Vivía lo peor. Vivían los que no, bueno, eran ni aceptos, así como dicen, ni les tenían ni la confianza. No había ni confianza para con ellos. En Nazaret. Y por causa de eso, fue lo peor, porque ¿qué pasó? Lo rechazaban. Aquella raíz de tierra seca era rechazada desde, como dicen, desde el vientre de su madre.
¿Cuántas cosas no hicieron con María? Adúltera, engañaste, mereces ser apedrada. ¿Qué tantas cosas poseías la ley? Y por ser el de Nazaret, por haber crecido ahí, difícil cosa. No había poder creer en él. Mire, y aún de los 12 que llamó, uno de ellos, cuando le dijeron, hey, ¿sabes qué? Hemos encontrado al prometido, al Mesías, al que habla Moisés. Él, fíjese, uno de los apóstoles, él no podía creer. No podía creer por causa de que viniera de Nazaret. Cuando le dijeron, ¿y de dónde es? Pues de Nazaret. Ay, Dios. ¿Sabe? Nada bueno hay allí. Dice, ¿cómo? Nada bueno. Vamos a verlo para que usted se dé cuenta. Vaya ahí a Juan 1:46. Mira lo que dice. Le voy a leer un poquito más para que usted lo entienda. Cuando llamaron a Natanael, dice el 43, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, escuche bien esto, a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mire la respuesta en el 46. Mire lo que respondió este hombre. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¡Wow! ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ay, Señor. No menospreciemos a veces las personas por ser de donde son. Porque podemos caer en eso. Es que los de aquí mejor no voy a mencionar ningún nombre, pero los de allí, cuidado, son aquí, son allá. He escuchado eso, ¿sabe? Allí, mira, la gente allí es así. Y son esto y el otro. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? Como no creyó, le dijo aquel Felipe, le dijo, ven. Mejor ven y ve y deja de estar hablando, en otra palabra. Qué tremendo. ¿Y qué fue lo que lo convenció a Natanael? Mire lo que sigue. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En otra palabra, estaba describiendo lo que él era espiritualmente delante de Dios. Y le mencionó su nombre. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y mire, esto lo hizo a él. Como dicen, hay respuestas que a veces nos hacen tragar nuestras palabras. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi, le dice. Y esto fue más que suficiente. ¿Por qué? Porque era un hombre que creía en la palabra de Dios y creía acerca del Mesías. Y con esta respuesta que él le dio, fue más que suficiente para él poder considerar que quién era Jesús.
Fíjese. Respondió y le dijo: Rabí, fíjese bien esto, tú eres el Hijo de Dios, le dice. De una vez se lo declaró así. Tú eres el Rey de Israel. Qué importante es a veces, ¿verdad? Cómo podemos hablar para poder hacer a alguien cambiar de mentalidad o de idea o pensamiento. Es importante. Él cambió, iglesia. Totalmente aquel hombre cambió. Y eso es lo que uno debe de buscar. Que no importa de dónde viene o quién es, con tal de que sea genuino en las cosas de Dios. Porque las apariencias engañan. Ahora, fíjese bien esto. Dice: ningún profeta se había levantado de aquella área. Por eso tampoco creían en aquello. ¿Por qué no? Conforme a lo que indagué, los profetas habían salido de los alrededores, pero no hay uno que diga. Pero Jesús, el profeta de los profetas, venía de allí. Había crecido allí, iglesia. ¿Quiere verlo usted? ¿Quién dijo esto? Para que vea usted quién fue. Juan 7:52. Mire. Le voy a leer más para que entienda. Porque aquí entran. Porque aquí hay una como división y hay una, bueno pues, a ver, como dice, indagando. Mire, 45 le leo en adelante, mire lo que dice. Para que usted se vaya con más. Fíjese bien esto. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y a estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído una pregunta? Los alguaciles respondieron: jamás. Escuche bien esto, porque esto es como una defensa para ese retoño, para ese Mesías. Óigame, le dice así, miren los alguaciles, dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿De quién estaba hablando? Del retoño, de ese Jesús. Entonces los fariseos le respondieron. Fíjese bien cómo cuando uno se cierra, cuando uno no abre el corazón, dice: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Óigame, para ellos, si los gobernantes creían, ellos iban a creer en él. Pero ¿quiénes eran los que lo habían creído o recibido? Lo más pobre, lo más sencillo, lo más humilde. ¡Qué tremendo! Poderoso Dios. Por eso es que el Señor me escogió a mí. Por eso. Por eso. Porque ¿quién soy yo? ¿O quién es usted? ¿Usted se siente grande? Por su estudio, por su preparación. Dios no mira eso. Dios no ve tu preparación. Porque para Él la mucha letra trae perturbación. ¿Sabe? ¿Acaso ha creído algún gobernante de los fariseos
Pero lo que le dije desde hoy, mire, no, yo cuando hablo lo que la Escritura dice. Mire, mas esta gente que no sabe la ley, que dice, maldita es, dice. Así dice ahí, o no dice su palabra así. Maldita es, dice. Usted sabe lo que es eso. Maldecir a alguien. Oh, Señor. Y ahí estaba este Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Y todavía lo defiende y le dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Mire la respuesta, ahí está la del 52 que le decía. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, le dice, como dice, busca. Y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Porque Galilea está ahí, es Nazaret. Eso es una verdad, iglesia. Alabado Dios. Es por eso, iglesia. Cuando usted lea, entienda. Nunca. Y como lo tenían como profeta. ¿Cómo? Ningún profeta. ¿Por qué? Porque Jesús venía de Nazaret y él era el Salvador prometido. Sí. De donde no nacía nada bueno. De donde la tierra estaba seca. Espiritualmente hablando. Estaba seca. Vamos, mire. Mira aquí. Escucha. Aleluya. Mira. La creencia de ellos. Ahí no había nada bueno. Escuche. La resequedad de Israel tenía que ser regada. Tenía que ser quitada. ¿Para qué? Para que renaciera espiritualmente hablando. Vaya. Voy allá atrásito, mire. Isaías 44. Mira lo que dice. Te va a gustar. Del 1 al 4. Isaías 44, del 1 al 4. Mira. Ahora pues, dice otra vez Isaías. Mire. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, en el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, le dice. Esta es una palabra de elogio, ¿sabe? El Jesurún es una palabra de elogio. Ahí lo busca usted si gusta y lo va a encontrar en su casa. Mire, el 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y el 4, el último, mire, y brotará entre la hierba como un sauces junto a las riberas de las aguas.
Esto es lo que vino a hacer Jesús. A nacer de la tierra árida. A nacer de la tierra muerta, en otra palabra. Espiritualmente hablando. No había ya una esperanza. Y entra mi último punto, mire. Ahora, este Mesías, este Jesucristo, tenía que ser sin hermosura o atractivo. ¿Qué era lo que esperaban ellos? A un rey. Y lo que vino, ¿qué fue? Aleluya. Santo Jehová. Gracias, Señor. Usted tiene que abrir su mente, su corazón espiritualmente hablando. Porque si no, usted quedaría nulo. Mire, la otra parte del versículo 2. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, ¿para qué le deseemos? ¿Qué fue lo que vieron en Saúl cuando lo vieron para ponerlo como rey? Grande, parecido. Y dijo, este es el rey. Jesús no vino con eso. Terminando. Mire, una sorprendente descripción acerca de ese Mesías, de Jesucristo. En la nueva versión, ese uno, mire, dice, no había en él belleza ni majestad alguna. O sea, ¿cómo te puedes decir que eres rey y no tienes nada? En otra palabra, nada de un entorno espléndido. En otra palabra, no había pompa real en él, no había nada que lo pudiera, digamos, como es representar como el rey. Con su corona, con su manto, con un gran caballo. Un gran guerrero. Escucha. Los judíos esperaban un rey y les apareció un siervo. Un siervo. Pero ¿sabe qué? No hay cosa mejor que ser siervos del Dios Altísimo. No lo hay. Yo le dejo a cualquiera su posición para yo seguir siendo un siervo del Dios. Ese Dios Altísimo. Créamelo. Escuche. Nada en su apariencia lo hacía deseable, lo hacía admirable. Nada. Estoy terminando, iglesia. Nada espectacular acerca de ese Mesías, ese ungido. Nada. Es más, todavía hasta este tiempo, quiero decirle algo, tal vez usted va a sorprender, pero no sabemos nada acerca de su apariencia física. Las fotos que usted mira en este tiempo son simplemente fotos creyendo. Pero la realidad es que no hay una foto que exista que dé a conocer el verdadero físico del Mesías. No lo hay. Por eso es que no es bueno tener imágenes. No es bueno. Porque las imágenes son hechas con una idea solamente. Pero la realidad es otra. No lo hay. Nadie puede decir si era blanco, si era negro, si era chino. No. Porque todos lo miramos
conforme ¿a qué? A nuestra apariencia. ¿Por qué? Porque usted está hecho a la imagen y semejanza del Dios vivo. Y los chinitos, o los negritos, o los blancos, o nosotros los amarillos, como los llamen, los cafeses, yo lo veo a él como yo soy. ¿Se da cuenta? Por eso, iglesia, usted está hecho a su imagen y semejanza. Y como usted está hecho a su imagen y semejanza, ¿qué quiere decir eso? De que Dios es como usted. ¿No es así? Aleluya. Por eso yo amo las cosas de Dios. Porque Él me mira tal y como yo soy. Él no anda buscando apariencias mías. Él no me quiere a mí postizo, me quiere genuino. En este tiempo, y yo no estoy criticando a nadie, gloria a Dios, si usted tiene para hacerse lo que usted quiera hacer en su cuerpo. Menos tatús. No se marque su cuerpo. Pecado. Es malo. Es malo. Créalo. Por una revelación que yo tuve, yo se lo digo y se lo repito y se lo vuelvo porque ese fue Dios que me lo dio. Y como Dios me lo dio, yo siempre lo repito. A mí el Señor me dijo que el diablo marca el cuerpo. Por causa de los tatuajes. Así me dijo. Me dijo, no lo rechaces. Porque el diablo le ha marcado el cuerpo, me dijo. El diablo marca el cuerpo. Pero acuérdate, me dijo, yo marco el corazón, me dijo. Por eso yo no rechazo. Pero tampoco estoy de acuerdo que una persona que conoce de la palabra de Dios se ande haciendo tatuajes. Piensa bien, porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No sabemos nada de su físico. Para entender este versículo, tenemos que ver lo anterior y lo posterior de donde hemos leído. Yo iba a ir terminando, mire. Esta es una escena de cómo iba a quedar aquel hombre, porque lo está describiendo, fíjese bien, Isaías, que todavía no había sucedido. ¿Sabe? Después de todo lo que le hicieron con su cuerpo. Vamos a leer esto para ir terminando. Voy a leer Isaías 52, 14 y 15 y luego se salta al 53, 3 para que usted entienda. Dice el 14 y 15 de 52 de Isaías. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Sáltese al 53, 3. Mire, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Iglesia, hasta el día de hoy, muchos desprecian. ¿De qué está hablando acá? De cómo iba a quedar aquel cuerpo después de un sacrificio. Mire, no hay nada de bello o agradable acerca de la cruz. Que miramos cuando pensamos
¿Clavos? ¡Qué dolor! ¿Espinas? Óigame, ¡qué martirio! Sangre derramada por el más vil pecador. Dolor en su cuerpo por causa del pecado. Óigame, el sufrimiento fue tanto, pero el sufrimiento de Él fue para pagar el sufrimiento de nosotros. Óigame, sin reconocimiento alguno, Él pagó el precio por nuestros pecados. A ver, 2 escrituras más voy a leer. Quiero que vaya a Juan 12. Aleluya. Mire lo que dice en 12:38. Señor. Mire, para que usted se lleve la profecía que está, esa profecía aún fue mencionada en el tiempo de Jesús con Juan. Le leo. Mire, le voy a leer del 36:7. Mire, dice así. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha revelado el brazo del Señor? Todo lo que Él hizo. Escucha, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. No voy a ir para ahí, pero ¿cuándo fue que vio Isaías la gloria de Jehová? Allá en Isaías capítulo 6. Léalo cuando llegue a su casa. Ahora, una más porque bien importante está. Romanos 10:16. Pero le voy a leer un poquito más y ahí terminamos. Le voy a leer del 6 en adelante. Ahora se va a dar cuenta usted algo. Romanos 10:6 en adelante. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ya se levantó. Más que dice, fíjese bien, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, fíjese bien, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora el 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que invocare o todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere, porque no hay diferencia. Aquí entra Pablo y dice, porque no va a haber diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo
pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Quién está hablando esto? Pablo. ¿Contra quién está diciendo esto? Contra los que rechazaron a Jesucristo. ¿Y quiénes son los que rechazaron a Jesucristo? Los judíos. ¿Cómo dice? ¿Cómo pues van a invocar? ¿Cómo un judío puede llamar Jesús? Jesús, aquí estoy, si no creía en Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? El judío, iglesia. ¿Y cómo van a oír sin haber quien les explique o les predique? Aleluya. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y por último, miren, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Iglesia, él vino pensando sobre quién iba a creer en él para poder revelársele, para poder revelar lo que él podía hacer por ellos. Y no solo para el que creyere en él, sino para el mundo entero. Pero ¿cómo pueden invocar si nunca creyeron en el Mesías, el cual fue el enviado de Dios? Ponte en tus pies, iglesia. Ahora usted se da cuenta por qué Pablo dice, ¿cómo? 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 Si no creyeron en él. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque bienaventurado aquel que ha creído, bendecido, aleluya, es aquel que ha creído y ha abierto el corazón al Mesías, a ese retoño, aquel que nació, aleluya, de la tierra seca, de la tierra árida, para traer vida. Padre, gracias. Eres hermoso. Eres poderoso. Voy a orar para despedir, pero si usted tiene necesidad que yo ore por usted, quédese. Mi corazón está dispuesto. Padre, gracias. He dado tu palabra una vez más. Permite, Señor, que tu palabra sea, Señor, atesorada, guardada, escrita en nuestros corazones. Y ayúdanos a poder recordarla. Que sea tu Espíritu, Señor, tomando el control. Padre, gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Bendícelos, ayúdalos, Padre. Seas tú bendiciendo la obra de sus manos. Guarda su salida y su entrada. Que ellos sean prósperos en todo, así como prospera el alma, Padre. Y que no tengan en poco la salvación tan grande que tú has dado. Ayúdanos a ser, Señor, amantes de tu salvación. Y que podamos ir siempre más allá. Señor, guárdanos de todo mal y de todo peligro, de toda acechanza. Y que sea tú, Señor, guiándonos. Padre, despídenos en tu paz, en tu amor
y en tu santidad. Y el pueblo dice, amén. Saludado.